Sopla, sopla, sopla en la adoración, tu temor. Y quiero comentarles hoy sobre la sanidad abundante, es el río de Dios. Y si me quieren acompañar en Ezequiel 47, del 1 al 12. En lo que ustedes lo buscan, recuerdo que cuando era niño me inscribieron en el Deportivo Hacienda, en la colonia Roma, para aprender a nadar. Había dos albercas, una para niños y una para adultos. Pero cuando aprendí a nadar, o cuando uno aprende a nadar como niño, nos daban la autorización de pasar e ingresar a la alberca de los adultos. Obviamente había salvavidas, porque aún los adultos se ahogaban, ¿sí? Y como niños, pues todavía tenían esa responsabilidad de poder cuidar a los niños cuando entrábamos a esas albercas. Y la satisfacción que me daba era cruzar de lo más bajo hasta lo más profundo. Iniciaba mojándome los pies porque pues no me daba miedo, me ponía en las escaleras de la alberca y no sabía por qué no sabía echarme clavados, la verdad. Y de lograrlo, y lo que más me causaba satisfacción era lograr cruzar toda la alberca y la sensación de no sentir el piso. Era una cosa preciosa el sentir la desesperación de no sentir el piso, ¿sí? Pero era el propósito de confirmar que ya sabía flotar y de haberle perdido el miedo a la alberca. Me salía y recorría la alberca por afuera, viendo el logro de todo lo que había cruzado. Era una alberca de medidas olímpicas, era una alberca bastante grande, eran 50 metros de largo por 25 de ancho. O sea, era una alberca bastante grande como para un niño que tenía yo aproximadamente entre 11 y 12 años, ¿sí? Pero cuando logramos alcanzar la meta que uno se impone, es muy satisfactorio. Es la cosa más hermosa que puede haber cuando enfrentamos ese miedo y vencemos ese miedo, ¿sí? Pero lo que más me comprometía a aprender a nadar y me obligaba era corresponder al sacrificio que mi hermana, porque mi hermana era la que me pagaba el deportivo, hacía para pagar la mensualidad. Era un sacrificio que ella se privaba de muchas cosas por darme esa satisfacción, porque yo aprendiera a nadar, ¿sí? Y vamos a Ezequiel 47 del 1 al 12. Cuando estaba preparando este mensaje, se me vino a la mente esta etapa de mi vida. El sacrificio que hizo mi hermana, así lo hizo el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Mi hermana lo hizo por amor, pero Jesucristo también lo hizo por amor a nosotros. Él hizo un sacrificio por cada uno de nosotros para que nosotros tuviéramos una vida y una vida en abundancia. Pero aún más recordé el sacrificio que hizo por amor el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros para que tuviéramos una relación personal con Él. Ese fue el sacrificio. Hay una alabanza que dice: Señor, llévame al lugar de nuestro encuentro. Es una alabanza, ¿eh? Llévame al lugar de nuestro encuentro. Llévame a donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Y esto es realmente lo que Jesucristo hizo, llevarnos a ese encuentro en la cruz de Cristo, el sacrificio que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros, ¿sí? Pero más aún, Él siempre nos invita a rendir nuestro corazón a Él, y Él quiere darnos un corazón que sea fuerte y que estemos listos para la obra, predicar su palabra. Él nos muestra en el profeta Ezequiel, en el capítulo 47, una visión que transformará nuestras vidas si queremos tomar la decisión de cruzar el río de Dios. Si queremos cruzar el río de Dios.
Y el río de Dios es la palabra de Dios. Este es cruzar el río de Dios. Tal como empezó Ezequiel a través del río de Dios, así es nuestra vida abundante. Empezamos a medida que vamos caminando con la invitación de cruzar el río de Dios, ¿sí? Lo que yo les decía, mi testimonio de cuando nadaba, era mojarme los pies, empezar a nadar hasta llegar a donde yo tenía que llegar, a donde ya no me viera yo, a lo profundo, ¿sí? Pero lo más excelente, cuando obedecemos y aceptamos su invitación para alcanzar la meta, es para formar y tomar la madurez espiritual con seriedad. Eso es lo más importante, que podamos tomar la madurez de Dios, la madurez que Dios nos da con toda seriedad, involucrando todas las áreas de nuestra vida, alma, cuerpo y espíritu, ¿sí? Pero solo lo podemos lograr enfocándonos en agradar a Dios. Es la única forma en la que lo podemos hacer, alcanzar la madurez. Repito, pero solo lo podemos lograr enfocándonos en agradar a Dios. No podemos hacerlo de ninguna otra forma. Alcanzar la madurez espiritual. Ese es el propósito de Dios. Él dio la vida porque seamos nosotros y tengamos una relación personal con Él. Él nunca nos dejará ahogarnos en los caprichos de nuestra vieja manera de vivir, ¿sí? Porque el río cambia nuestras vidas. Cuando atravesamos el río de Dios, es un río de sanidad abundante, que renueva nuestras vidas y que brotan ríos de agua viva que salen para vida eterna. Son agua viva que sale para vida eterna. Así como el salvavidas que había en la alberca, en lo que nadaba, así es nuestro Señor Jesucristo. Él nunca nos dejará ahogar, ¿sí? Él siempre estará con nosotros. En Mateo 28:20 dice, enseñándoles que obedezcan, que guarden todas las cosas que les he enseñado, y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Cuando nosotros cruzamos, cuando nosotros caminamos en Cristo, dice, Él nunca nos dejará ahogar en los caprichos de nuestra vieja manera de vivir, ¿sí? ¿Cuál es la invitación de Dios para ti y para mí? Dice, nos sacó y nos hizo volver para tener una vida que dé fruto en abundancia. Pero nos sacó ¿de dónde? Nos saca de nuestra comodidad. Eso es lo que Dios quiere, sacarnos de nuestra comodidad, ¿sí? Porque a veces nos acomodamos de tal forma que ya no queremos ni nos interesa saber más de Dios. Pero Dios nos saca de esa quietud. O sea, lo que hay que pedirle a Dios es que nos estorbe, que nos impulse, ¿sí? A ir más adelante y más adelante. Vamos a Ezequiel 47, versículo 1. ¿Ya lo tienen? Me hizo volver. ¿Qué hizo? Me hizo volver. Luego a la entrada de la casa es el templo de Dios. Y aquí que aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Aquí dice, y las aguas descendían. En Apocalipsis 22:1 dice, después me mostró un río limpio de aguas de vida, resplandeciente como cristal, que salían del trono de Dios y del Cordero. ¿De dónde salía el agua? Dice, luego en Ezequiel 47 dice, luego a la entrada de la casa del templo. ¿De dónde provenía el agua? Que salía del trono de Dios, ¿sí? En Zacarías 13:1 dice, para purificación del pecado y de la inmundicia. Eso es lo que hace las aguas vivas, eso es lo que hace la palabra de Dios, eso es ir al templo de Dios, ¿sí? Versículo 2, y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Versículo 3,
Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos. 1000 codos aproximadamente son como 500 metros. Y me hizo pasar por las aguas. ¿Qué hizo? Me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Eran las aguas de vida resplandeciente, lo que habla Apocalipsis, ¿sí? Eran resplandecientes como cristal, esas aguas que salían del templo, ¿sí? Era para purificación del pecado y de las inmundicias. Ese era atravesar el río de Dios. Versículo 4. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Los lomos es la cintura. Versículo 5. Y midió otros 1000 y era ya un río que ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río de modo que el río no se podía pasar sino por a nado, o sea, ya había perdido lo que yo les platicaba cuando estaba nadando. O sea, llegó el momento en que ya nomás se veía la cabeza y de repente me hacía bucitos y volvía a salir, ¿sí? Y eso es lo que pasaba con Ezequiel, ¿sí? Esta es la etapa más importante, ¿sí? Lo que podemos ver, ¿sí? Una experiencia creciente. Lo que podemos ver es que es una etapa creciente. ¿Por qué es una etapa creciente? De la profundidad del poder del río. ¿Por qué? Porque cuando vamos a una experiencia creciente, vamos de lo menor hasta lo mayor. ¿Qué había hecho Ezequiel? Se había mojado los pies primero. Esa es la experiencia que quiere Dios también para nuestras vidas. ¿Cuál es esa experiencia que quiere Dios para nuestra vida? Una plenitud de bendición. Eso es lo que Dios quiere, que tengamos una plenitud de bendición. Y esta solo se adquiere avanzando hacia adelante, así como Ezequiel, cruzando. Eso quiere Dios de nosotros, que crucemos, que caminemos delante ¿hacia dónde? Hacia la perfección, que vayamos adelante. Dios nunca nos va a dejar que vayamos hacia atrás, siempre va a querer que vayamos hacia adelante. Por eso cuando hablaba Ezequiel decía que iba de paso en paso hasta llegar a la profundidad, ¿sí? 3 veces seguidas me hizo pasar, dice la palabra. En el capítulo dice, 3 veces seguidas dice, me hizo pasar, indicando con ello que estas palabras no eran condiciones finales. O sea, no es una condición final, dice, hasta aquí llegaste. No, vas a ir y vas a pasar y vas a volver a pasar y vas a volver a pasar. ¿Qué pasa en tu vida? Tú vas a volver a pasar. ¿Con qué propósito? De alcanzar una perfección, de alcanzar una madurez espiritual. Ese es lo que Dios quiere en tu vida, que tengamos esa vida en abundancia. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Solamente cuando nos sumergimos y nos metemos en el río de Dios. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Sí? Dice, versículo 3, no salgan de Ezequiel, por favor. Versículo 3, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Esa es la primera etapa de nuestro crecimiento cristiano, ¿sí? Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Me sacó. ¿Qué quiere decir? ¿Qué te está diciendo Dios a ti? Me sacó. Nos está sacando de nuestra comodidad para poder llegar a una plenitud de vida, para poder llegar a una madurez espiritual. Dios nos tiene que sacar ¿de dónde? De nuestra comodidad, ¿sí? Y me sacó y me llevó a caminar hacia la presencia de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Ezequiel? Iba caminando iba nadando ¿a dónde? Hacia la presencia de Dios, ¿sí? Aunque esta es solo la primera etapa de la vida cristiana, muchos no la alcanzan porque rehúsan ser conducidos, siguen en la alberca para niños. O sea, queremos seguir siendo niños, no queremos comprometernos, ¿sí? Y no se atreven a nadar en aguas crecientes porque nos da miedo. A mí me daba miedo entrar. Yo empecé a nadar en un chapoteadero, ¿sí? A la edad de 11 años, de 10 años que tenía. Pero cuando ya me atreví, aprendí a nadar, porque era el propósito del sacrificio que había hecho mi hermana, de pagar el deportivo.
ella se estaba sacrificando en otras cosas. Eso es lo que hace Jesús en nuestra vida. Él se sacrificó porque nosotros tengamos ese compromiso con Él. ¿Sí? Los que solo están hundidos hasta los tobillos muestran demasiado de sí mismos y no dan una impresión correcta de la plenitud de las aguas. Muchas veces nomás están en la orillita mojándose los pies y no pasan de ahí. ¿Por qué? Son vidas superficiales y solo les interesan las apariencias. Estoy en una alberca. Pero si tú tomas la decisión, ¿sí? Hay una disposición. Esto se refiere a la salvación. Estoy iniciando en caminar en la salvación de Dios. Cuando yo tomo ese principio y tomo ese compromiso de nadar, de meterme en el río de Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Confesar a Jesucristo como mi Señor y Salvador de mi vida. Y entonces empezaré a mojarme los pies. Esta es la etapa más importante, tomar la decisión de hacer la voluntad de Dios. Es dejar de mostrar nuestro egocentrismo, porque somos egocéntricos. Primero yo, después yo y siempre yo. Esta etapa representa el espíritu de fe, es caminar en fe, el acto concreto de entrar en la corriente de la voluntad de Dios. ¿Qué es? Es el acto concreto de entrar en la corriente de la voluntad de Dios. Es un río que edifica y que construye, ¿sí? Es un río manso, seguro, profundo, que se extiende a medida que fluye. Esto habla del crecimiento de cada uno de nosotros. Esas aguas del río manso, seguro, profundo, hablan de Cristo. Esta es otra ilustración de la naturaleza vivificante del agua que fluye del templo de Dios. En Juan 7:37, son los ríos de agua viva, dice el título. Dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Este es el río de Dios. Corrientes de agua viva. El río simboliza la vida que proviene de Dios. Y las bendiciones que fluyen de su trono habla del evangelio de la palabra de Dios. El evangelio, la palabra de Dios. Porque el agua es el símbolo de la palabra. Versículo 4. Y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. ¿Hasta dónde lo hizo pasar? Hasta las rodillas. Y esta es la segunda etapa. Y me sacó. ¿De dónde? De nuestra comodidad. O esto también se refiere a nuestra vida. ¿De dónde nos sacó? De nuestra comodidad. Me sacó y me llevó a rendirme delante de Dios. Esto es lo que hizo, o sea, mojó los pies, ahora va a mojar las rodillas, está mojando sus rodillas. Es como vamos entrando al río de Dios. La única forma en la que las aguas pueden subir a nosotros es que nosotros nos hundamos más en ella. ¿Cómo podemos definir que es un mar profundo, es una alberca profunda cuando vamos caminando poco a poco y nos vamos hundiendo? ¿Sí? Ezequiel se había mojado los pies, Ezequiel ya se había mojado las rodillas, y eso es lo que Dios quiere en tu vida. Ya te mojaste los pies, ahora quiere que te mojes las rodillas. Cuando te mojas las rodillas, hasta las rodillas representa el espíritu de oración. Cuando haces la voluntad de Dios, cuando te rindes a Dios, mostrar la necesidad de Dios. Eso es el que se oculta en tus rodillas. Si ustedes han estado en el mar, cuando el agua llega a las rodillas, se empieza uno a mover, ¿cierto o no? Porque ya no hay tanta estabilidad, ¿sí? Y esto es lo que Dios hace en nuestra vida, ¿sí? Lo que hace es que nosotros, esto es lo que hace Dios, o sea, que nosotros nos rindamos a Él.
Ya te mojaste los pies, ahora te vas a mojar las rodillas. ¿Qué quiere decir? Cuando haces la voluntad de Dios, cuando te rindes a Dios, cuando muestras la necesidad de Dios, cuando las rodillas son capturadas por Dios, habrá deleite en su comunión. ¿Cuándo te deleitas en Dios? Cuando te pones en comunión, cuando oras, cuando clamas, cuando te rindes, lo que estamos viendo en la alabanza, ¿sí? Esta alabanza que llega y que esa unción que llega a nuestra vida es cuando nos rendimos a Dios. Versículo 4. Ve. Y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Los lomos son la cintura. La cintura es la tercera etapa. Y me sacó. ¿De dónde me sacó? De mi comodidad. ¿De dónde te sacó a ti? De mi comodidad. ¿De dónde me está sacando Dios a mí? De mi comodidad. ¿Para qué? Me llevó para tomar la autoridad de Dios. Por eso es lo que estaba haciendo Ezequiel, entrar a la presencia de Dios, a tomar la autoridad de Dios. Indica permanencia. Esto es lo que indica. Cuando yo ya estoy hasta la cintura en una alberca, estoy nadando, lo que sentía Ezequiel es que estaba, ¿qué? Indicaba permanencia. Ya estaba ya tenía una permanencia en el agua. El nivel de agua continúa subiendo ahora a llegar a la cintura. Eso es lo que estábamos viendo. Los lomos indican el secreto de la fortaleza del hombre. Cuando alguien está oculto hasta aquí, ya no se ve la naturaleza del hombre, se ve solamente de la cintura hacia arriba. Y en Efesios 6:14 dice: estad pues firmes, ceñidos, apretados, quiere decir apretados, nuestros lomos, o sea, nuestra cintura, con la verdad, o sea, con la palabra de Dios, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia es la obediencia y la sujeción a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando dicen, es un hombre que tiene los pantalones bien fajados? ¿Cierto o no? O la mujer, ¿no? También. Cuando alguien se aprieta el cinturón, quiere decir que tiene ese carácter. Y esto es lo que hace Dios en tu vida. Cuando tú te mojas los pies, cuando tú te mojas las rodillas, cuando tú llegas al nivel de la cintura, es porque Dios te está dando esa autoridad, ¿sí? El río se apodera de su fortaleza. Está firme, comprometido, reconociendo el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Es reconocer ese sacrificio. Cuando tú ya estás metiéndote en la presencia de Dios, estás reconociendo el sacrificio que Jesucristo hizo en tu vida, ¿sí? Esto representa el espíritu de poder. Es el cristiano que ora, que está comprometido, que se congrega, que sirve en la congregación y que pronto pasará a ser de cristiano a discípulo, que testifique y que hable la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se mojó los pies, porque clamó a Dios, porque llegó a la autoridad de Dios. Dios ya te dio autoridad. Sus lomos están ahora ceñidos con el poder de Dios. Cuando un hombre está hundido hasta los lomos, se ve menos del hombre y se evidencia más la profundidad del río y ya es guiado por el Espíritu Santo. Mira, cuando nosotros recibimos a Dios, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, hemos recibido ¿qué? El Espíritu Santo. Pero la llenura del Espíritu Santo proviene de nosotros. ¿Cómo que proviene de nosotros? Cuando tú recibes a Cristo, recibes el Espíritu Santo. Pero la llenura del Espíritu Santo es solamente cuando te sumerges en el río de Dios. Es cuando la palabra de Dios ha hecho en tu vida y estás creciendo en el Espíritu de Dios. Eso es lo más importante. Ser llenos del Espíritu Santo es meterte en la presencia de Dios, mojándote los pies, mojándote las rodillas, mojándote la cintura. Eso es llenarte del Espíritu Santo. Eso es llenarte, que estás lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo tenemos todos, pero la llenura corresponde a la relación que yo tenga con Dios. Versículo 5. Finalmente ya no se podía pasar sino a nado. Cuarta etapa.
Las aguas crecieron de tal manera que solo se podía nadar. Es cuando tú sientes que las circunstancias se te salen de las manos, sientes que no puedes tocar suelo firme, no hay nada que te dé seguridad. Ahora todo es cuestión de fe, confianza y dependencia de Dios. Recuerdo que cuando ya estaba en la alberca, pues era una alberca donde había un trampolín de 10 metros, o sea, la profundidad era bastante grande en esa alberca. Y la sensación que vas nadando y vas nadando, pues, digo, yo no crecí más de los 10 años, creo que hasta ahí llegué a los 10 años. Entonces, pues obviamente a mí 1 metro me tapaba, ¿sí? Y sin más que menos, ¿no? No, pues 1 metro me llega aquí, o sea que sí me ahogaba, ¿no? Creo que desde el principio. Pero lo más tremendo es que tú llegues y empieces a nadar, y empiezas a perder el piso. Y empieza a entrar una desesperación en tu vida tremenda. Pero hay algo que te va impulsando a llegar a más. Y te va impulsando a llegar a más. Y eso es lo que pasa en Cristo. A veces llegamos a tal forma que ya estamos aquí, que ya dejaste tu vieja manera de vivir, ya rompiste con todos tus estándares, ya rompiste con todo y te sientes solo. Dices, ¿y ahora qué pasa? Pero cuando tienes la presencia de Dios, es la que te pone el suelo y te lleva a la presencia de Dios. Es cuando tocas piso, aún en lo profundo. Ese es el tipo de persona que se esfuerza, quiere comprometerse, pero hay cosas que le dan miedo, le cuesta accionar su fe, porque el no tocar suelo firme siempre siente que algo puede fallar y ahogarse. Este nivel es el tipo de persona que aprende a vivir por fe. Cuando tú no tienes a dónde y te sientes realmente ya lleno de Dios, no tienes ninguna necesidad, porque el Señor es mi pastor y nada me faltará. Él me hará descansar en pastos delicados y junto a aguas de reposo me pastoreará. Junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma por amor a su nombre. El sacrificio de Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros. Hay 2 días a la semana que no debemos de tomar en cuenta. Hay 2 días a la semana que no debemos de tomar en cuenta. ¿Cuáles son esos 2 días? El ayer, que ya murió, y del mañana no te preocupes porque Dios tiene control. Preocúpate por el día de hoy. Y entre más te hundas, más verás la gloria de Dios. Entre más te metas en la presencia de Dios, entre más te mojes los pies, entre más te mojes las rodillas, entre más llegues a la cintura, entre más llegues a los hombros, ante más te hundas, verás siempre la presencia de Dios. ¿Sí? Porque eso es lo más impactante, ser llenos del Espíritu Santo. Yo me ahogo y me salgo, tomo respiración y me vuelvo a hundir, tomo respiración y me vuelvo a hundir. Así es la llenura del Espíritu Santo. Yo me ahogo, yo salgo y tomo del Espíritu Santo y me sumerjo en la presencia de Dios, me salgo, tomo de la presencia de Dios, del Espíritu Santo de Dios, de la llenura del Espíritu Santo, me hundo y me salgo. Ese es nuestro caminar en Cristo. Ese es mojarte los pies, mojarte las rodillas, mojarte la cintura, mojarte los lomos, es llegar a la presencia de Dios para ser llenos del Espíritu Santo. Eso es el propósito de entrar en el río de Dios. ¿Sí? Alcanzando el propósito de Dios. Versículo 5. Ya no se podía pasar sin la nado. Y me sacó. ¿De dónde nos sacó? De nuestra comodidad. Ya, dejemos nuestra comodidad. Me sacó de mi comodidad y me llevó a sumergirme en la presencia de Dios.
Ser lleno del Espíritu Santo es tomar una decisión. O me salgo para no hundirme, o me hundo en la presencia de Dios. El sacrificio que hizo mi hermana de pagar un deportivo es lo mismo que hizo Jesucristo por guardarte a ti, por guardarme a mí. Versículo 8 de Ezequiel. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Araba, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. En la nueva versión internacional, el mismo versículo, el 47:8 dice, allí me dijo, estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Arab es un desierto, y van a dar al mar muerto. El mar muerto era un mar lleno de sal, no había vida en ese mar. Cuando desembocaba en ese mar, las aguas se vuelven dulces, es lo que dice el versículo. O sea, que eran tocadas por Dios y las aguas saladas se convertían en dulce. ¿Qué pasó? Me sacó, dice el versículo 5, el versículo 8, me sacó y me llevó a sumergirme en la presencia de Dios. Ser llenos del Espíritu Santo es tomar una decisión de nuestra comodidad, nos saca otra vez de nuestra comodidad. Entonces, verás la sanidad de las aguas salinas a dulces. ¿Qué es lo que va a pasar cuando tú estás navegando en ese río, en el río de Dios? Y dice Ezequiel que en eso eran dos fuentes en la cual el agua llegaba hacia el mar muerto, y esto era la sanidad. Cuando has tomado la decisión de andar en el río de Dios, donde hay sanidad, donde tu vida será transformada, eso es lo que quiere Dios, ¿sí? Donde ya no verás tu cuerpo. El poder de Dios puede transformar. No importa cuán corruptos seamos nosotros, cuando tú te metes en el río de Dios, dice que Dios va a separar, que las aguas saladas del mar muerto se convertirán en dulce, ¿sí? Serán aguas dulces. Esta es una profecía que hay para el futuro, pero es algo que Dios está haciendo en la vida, y lo que le estaba mostrando a Ezequiel, que esas aguas saladas se iban a convertir en dulce. ¿Por qué? Porque él estaba dentro del río de Dios, ¿sí? Y manifiestas dice, ¿y qué es lo que pasa? El poder de Dios puede transformar, no importa cuán corruptos vives. Cuando tú te metes en la palabra de Dios, cuando tú te metes en el río de Dios, cuando tú estás nadando en el río de Dios, ¿qué pasa? Que manifiestas son las obras de la carne. Aún todo lo perverso que seamos, seremos limpios, ¿sí? Así como Dios cambió las aguas saladas del mar muerto y las convertirá en aguas dulces, así cuando nadas en el río de Dios, se convertirán en dulces las aguas, y de tu vida serán sanadas, porque has entrado en el río de Dios, en la presencia de Dios. Es cuando se manifestará en ti. ¿Quién se manifestará en ti? Dios se va a manifestar en tu vida. Dice en Gálatas 5:23, perdón, 24, pero los que son en Cristo, los que han nadado en el río de Dios, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué es lo que pasa cuando tú te metes en el río de Dios? ¿Qué es lo que va a pasar? Hemos sido crucificados la carne con sus pasiones y deseos. Dios nos ha limpiado de un agua salada, ha convertido en una agua dulce. Es tu vida ha sido transformada. ¿Por qué? Porque te mojaste los pies, porque te mojaste las rodillas, porque te mojaste la cintura, te mojaste los hombros, te sumergiste en la presencia de Dios, y entonces Dios va a limpiar tu vida, ¿sí? Y va a ser lo mismo que hizo con el mar. Vamos al versículo, en este momento se manifestará tu testimonio.
Cuando tú estás nadando en la presencia de Dios, cuando tú estás en el río de Dios, siempre va a haber un testimonio. ¿De cuál es el testimonio? Que vas a ser lleno del Espíritu Santo, vas a estar lleno del Señor, vas a estar en la presencia de Dios, y eso va a ser un testimonio para los demás, ¿sí? La madurez no te cambia cuando empiezas, sino cuando permaneces sumergido en el río de Dios, en la presencia de Dios. Es mantenerte orando, congregándote, sirviendo al Señor, leyendo la palabra, es hacer su palabra en tu vida, es obedeciendo a su palabra. Eso es lo que Dios quiere. Es en este momento se manifestará tu testimonio. Cuando la madurez no te cambia cuando empiezas, sino cuando permaneces sumergido en el río de Dios. Esa es tu madurez. ¿Cuándo va a ser tu madurez espiritual? Cuando tú te sumerges en Cristo, cuando tú estás conforme a la voluntad de Dios, cuando tú estás nadando en el río de Dios, cuando tú estás sumergiéndote en la palabra de Dios, que es la palabra viva y eficaz. Eso es lo que hace Dios en nuestra vida, ¿sí? Versículo 6. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. ¿Qué es lo que va a hacer Dios en tu vida cuando tú ya llegas y pasas y te sumerges? Pasaste los pies, pasaste las rodillas, pasaste la cintura, los lomos, sales de ahí y sabes cómo te va a ver Dios. ¿Cómo serás cuando sales del río de Dios? Serás como árbol plantado junto a aguas de corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Ese es tu testimonio, mis hermanos. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Que seremos como árboles plantados junto a aguas de corriente. Versículo 2 del Salmo 1. Porque en la ley de Dios, en el río de Dios, está su delicia, y en su palabra medita de día y de noche. Eso es caminar, nadar en el río de Dios. Entonces seremos pescadores de hombres. Daremos testimonio de lo que Dios hizo en nuestra vida. Y eso es lo más importante de lo que estaba hablando Ezequiel, ¿sí? Era nadar, ir hacia adelante, hacia la perfección, porque era mostrar la presencia de Dios. Y cuando tú tienes la presencia de Dios en tu vida, lo que le decía Dios a Josué, le decía: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás de día y de noche en él, para que hagas conforme a todo lo que está escrito en él, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese es navegar, ese es nadar en el río de Dios. Y eso es lo que más quiere Dios en nuestra vida, es que podamos ser de testimonio, ¿sí? Porque cuando tú ya conoces la palabra de Dios, cuando tú ya te sumerges en la presencia de Dios, dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. ¿Por qué eres aprobado? Porque has atravesado el río de Dios, ¿sí? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque usa bien la palabra de Dios. Que te sumergiste en la palabra de Dios, te sumergiste y aprendiste y alcanzaste la madurez a través de alcanzar la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Versículo 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado a ellas estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en ese río. Versículo 10. Y junto a él estarán los pescadores, y desde En-Gadi hasta En-Gledén será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar, y más grande. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú ya conoces la palabra de Dios, cuando tú estás sumergido de Dios, vas a dar testimonio para que la gente entre en ese río, y esa es la voluntad de Dios que tiene para cada uno de nosotros, que nosotros estemos en ese río para hacer testimonio y que se pueda meter más gente a ese río. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Es dar tu testimonio de lo que tú estás viviendo en Cristo, de lo que tú tienes la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Aquí hay gente que a mí me ha impactado mi vida, y se los he dicho, ¿sí?
Hay gente que ha impactado mi vida y que sigue impactando mi vida, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Eso es lo que hace el sumergirnos en el río de Dios. Ser de testimonio, y siendo nosotros de testimonio de que nosotros tenemos la llenura del Espíritu Santo, podemos invitar a la gente a que se meta en ese río, y entonces seremos pescadores de hombres. Eso es lo que Dios quiere de nuestra vida. No es el hecho de que nademos, el hecho es de que aprendamos a caminar hacia adelante, que vayamos a la perfección, que encontremos la palabra de Dios, que ese libro de la ley nunca se aparte de día y de noche de nuestra vida, que hagamos conforme a todo lo que está escrito en él, y entonces haremos prosperar nuestro camino. Y eso es lo que quiere Dios por nosotros, eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros, que seamos pescadores de hombres y que los invitemos al río de Dios. Y al río de Dios es esto, que se metan a la palabra de Dios y podamos contaminarlos. Porque las aguas saladas Dios las va a convertir en dulce. Si tu vida fue transformada, tu vida va a ser transformada. ¿A través de qué? De navegar, de nadar en la presencia de Dios, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias de no entrar en el río de Dios? Versículo 11. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedará para salinas. Fíjate qué tremendo este versículo. Sus pantanos. ¿Qué es un pantano? Apesta. ¿Cierto o no? Es agua estancada. A sus lagunas no se sanearán, no serán purificadas. Creo que ni los perros tomarían de esa agua. Quedarán para salinas, quedarán saladas. Los pantanos, los que observan el río desde afuera, esas son las personas, los que están en el pantano. Quinta etapa, lo que nos lleva a la tristeza. Y a mí me entristece este versículo. Ese es el tipo de persona que le da miedo dar el paso y acercarse a Dios por el temor al que dirán, a dejar ciertas cosas perjudiciales para su vida. Piensan que cómo voy a abandonar mi actitud religiosa. Estoy haciendo Dios a mi manera y no quiero hacerme a la manera de Dios. Y se pierde el privilegio de refrescar su alma y su vida con la presencia de Dios. Es gente estancada, gente que no quiere comprometerse. Sus pantanos y sus lugares no serán sanados. Su vida no será sanada. Versículo 12. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltarán su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. ¿En qué clase de vida te encuentras, mi hermano? ¿O tienes? ¿Te encuentras en el pantano? ¿Solo viendo el río? ¿Te encuentras fuera del río? ¿Tienes el agua hasta los tobillos? ¿En las rodillas? ¿En la cintura? ¿O estás nadando en la presencia de Dios? ¿En qué nivel te encuentras ya? ¿En qué nivel nos encontramos? Con esto que acabamos de ver, ¿en qué nivel te encuentras? Nada de los beneficios que se encuentran en las personas que nadan, se dejan llevar por este río, porque todo viene de la presencia misma de Dios. Todo viene de la presencia de Dios. Todo lo que acabamos de ver viene de la presencia de Dios. Y se convierte y reanuda su relación con Dios. Pero la pregunta que nos surgirá es, ¿dónde podremos encontrar ese río para encontrar la vida y la salida que necesitamos? ¿Dónde podemos encontrar ese río?
Jesús se refirió a este río no como algo, sino habló de una persona, del Espíritu Santo. En Juan 7:37. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El río de Dios. ¿Quién es? Jesucristo. Ese es el río de Dios. Mójate los pies, mójate las rodillas, mójate la cintura, mójate los hombros, sumérgete en la presencia de Dios. Y entonces serás de testimonio para alcanzar vidas, para que se metan al río. Y notemos que el profeta se fue adentrando poco a poco este río. Y el pasaje que leemos nos muestra de una manera simbólica la forma en que Dios anhela que tú y yo nos adentremos a la relación con Él. Eso es lo que Dios quiere. Yo los invito a que nos podamos sumergir en la presencia de Dios, congregándote, sirviendo, diezmando, no dejándote de congregarte como algunos tienen por costumbre, sino exhortarnos unos a otros, sabiendo que los días se acercan. Dios quiere que nos sumerjamos y que podamos tener y que Él tome el control de nuestras vidas. Pero no lo podemos hacer si estamos en el pantano. Salte del pantano si estás en el pantano. Mójate los pies y nada mar adentro para llegar a la presencia de Dios y seas lleno del Espíritu Santo. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor, por permitirme hablar de tu palabra. Solo te pido, bendito Señor, que sea una palabra que haya llegado al corazón de mis hermanos, así como llegó a mí, al mío, Señor, reconociendo, bendito Padre, que tú, Señor, nos das esa agua viva, Señor, que levanta nuestras vidas y nos edifica, Señor, para ser cada día mejores. Pero lo más importante es alcanzar tu estatura, Señor. Te doy gracias, bendito Padre, porque bien y la misericordia nos alcanzan por el sacrificio que tú hiciste en la cruz con nosotros, Señor. Te pido, bendito Señor Padre Todopoderoso, que me lleves al lugar de nuestro encuentro, a la cruz donde empezó nuestra amistad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor.